Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del Coloquio de Matemáticas de la Universidad de los Andes. Para mí es un gusto presentarles hoy a Alejandra Rincón Hidalgo. Ella hizo su pregrado en la Universidad Nacional, hizo una breve maestría en la Universidad de los Andes e hizo su doctorado en Berlín y ahorita está en el ICTP en Trieste y nos va a contar sobre espacios de Moduli de triple isomorfas semiestables. Entonces, Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante, la pantalla está tuya. Hola, no, muchas gracias por invitarme. Me alegra estar en Bogotá por una hora. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de espacios de modelo de triplas holomorfas semiestables. La mayoría del tiempo vamos a hablar de espacios de módula y de cómo entenderlos y construirlos, más que todo en geometría algebraica. Entonces, una muy breve motivación y es que en muchas áreas de las matemáticas, un problema sobre las matemáticas es clasificar objetos geométricos bajo cierta noción de equivalencia. Entonces, no sé, conjuntos finitos bajo biyecciones, espacios vectoriales bajo isomorfismos y estos usualmente los clasificamos de forma discreta. Un espacio de Moduli va a ser una solución a un problema de clasificación geométrico y van a ser, no van a ser discretos, usualmente van a ser más geométricos, digámoslo, de alguna forma. Entonces, vamos primero a ver, vamos a dar una definición naif de un moduli problem, y va a ser dada por una colección de objetos geométricos y una relación de equivalencia. Y nuestro goal va a ser encontrar una variedad compleja. Yo trabajo con variedades complejas, voy a poner variedad compleja, pero para ustedes puede ser una variedad diferencial, un espacio topológico, los objetos geométricos con los que quieren trabajar, de tal manera que tenga una correspondencia, los puntos, en mi caso de mi variedad compleja, con las clases de equivalencia de los objetos que quiero clasificar. Y en eso nos vamos a enfocar. Entonces, por ejemplo, objetos que queremos, que nos gustaría ver cómo se clasifican, bueno, subespacios vectoriales de dimensión K en Cn, va a estar dado bajo la igualdad, va a estar dado por los grassmannianos. Vamos a ver un muy simple ejemplo de cómo conjuntos ordenados de puntos en el espacio proyectivo bajo isomorfismos del espacio proyectivo. Que manden los puntos en los puntos, y por ejemplo, curvas suaves de género G bajo isomorfismo. Son problemas de clasificación que nos gustaría atacar. Okay. La forma en que lo vamos a atacar es con funtores. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a tener nuestro espacio geométrico, nuestra variedad compleja, nuestra variedad diferencial, nuestro espacio topológico, y la idea es estudiar ese objeto geométrico estudiando todos los morfismos que van a ir. Esto lo vamos a hacer vía el funtor de puntos. Entonces tenemos acá C, es una categoría de objetos geométricos, y por cada objeto en G, vamos a definir este funtor que va de la categoría C en la categoría de conjuntos, que manda a S a los morfismos de S a X. ¿Ok? Yo acá no voy a poner covariante contra variante, no voy a poner cuando va de la categoría opuesta. Si cogen el funtor van a saber exactamente cómo funciona. Ok, entonces vamos a ver por qué nos interesa el funtor de puntos. Lo que nos dice el Yoneda Lema es que la categoría de funtores de sea conjuntos va a contener la categoría C. Es decir, vamos a tener un funtor que va de la categoría C a la categoría de funtores de C a sets, que los llamamos pre-shifts, y que manda X en el funtor de puntos. Este funtor va a ser fully faithful, lo que significa es que acá vamos a tener un isomorfismo, y lo que realmente significa es que podemos ver la categoría C dentro de la categoría de funtores de C a sets. Entonces, usualmente nuestro moduli problem, nuestro problema de clasificación, lo vamos a dar en términos de un funtor que va de C a la categoría de conjuntos, y la pregunta que nos vamos a hacer es si existe un X de tal manera que ese funtor está dado por un funtor de puntos. Así vamos a plantear nuestro problema de clasificación. ¿Ok? Entonces, para poder plantear nuestro moduli problem, necesitamos definir qué es una familia de objetos
¿Por qué? Porque si queremos ver nuestro moduli problem como un funtor, imaginemos que es un funtor de C a sets, acá yo pongo esquemas, la categoría de esquemas es una categoría que contiene las variedades algebraicas, yo lo pongo porque es lo como yo trabajo, pero pueden poner C, su categoría todavía favorita, en algún momento sí se va a restringir a trabajar con cosas más de geometría algebraica. Si tenemos nuestro funtor que va a definir nuestro problema de clasificación de C a conjuntos, entonces, ¿qué sería f de S? Entonces, lo que sucede es que si se suponemos que este funtor que nos va a definir nuestro moduli problem es representable, lo que queremos es que home de S a X va a ser representable por X, es decir, va a estar en la imagen de este funtor, va a ser un h de X, eso significa ser representable, que está dado por un funtor de puntos. Lo que va a suceder es que home de S de X va a ser igual a f de S. Entonces, si cada punto de X es un punto que corresponde a una clase de equivalencia de las cosas que estamos clasificando, lo que vamos a ver es que un mapa de S a X lo que nos va a dar son diferentes puntos, diferentes clases de equivalencia sobre S. Entonces, lo que queremos es como definir lo que es una familia sobre S de los objetos que estamos clasificando. Ejemplo, entonces, si vamos a clasificar curvas suaves de género G, una familia va a ser un mapa en este caso, de un esquema C a S, un mapa, un morfismo bonito que se comporte bien, flat and proper, de tal manera, lo importante acá es que las fibras de ese morfismo van a ser curvas suaves de género G. Por ejemplo, la familia trivial, escojo una curva de género G, CG, y tomo el producto con S sobre eso. Eso es una familia sobre S. Si yo cojo cada fibra, la fibra me da una curva, la misma curva, es una familia trivial. Siempre tengo la misma curva sobre S. Eso va a ser una familia sobre S. Y esa va a ser la forma en que vamos a definir nuestro problema de clasificación vía un modular functor. Entonces, nuestro modular functor lo vamos a definir de nuestra categoría a conjuntos, los pre-shifts que teníamos antes, y vamos a dar a cada S le vamos a meter las familias sobre S. Tenemos que, para definir un modular functor, tenemos que decir exactamente qué significa una familia sobre S de los objetos que estamos clasificando. Necesitamos decir cuál es la relación de equivalencia entre estas familias y tenemos que definir definir el funtor. Tenemos un morfismo entre dos esquemas que nos tiene que, vamos a tener una familia y vamos a pull back la familia a otra familia. Entonces, esa es la forma en que vamos a poner nuestro problema de clasificación, vía un modular functor que está definido de esta forma, mirando familias de los objetos que queremos clasificar sobre ese. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestro modular functor. Entonces, ese es un funtor de C a conjuntos que a cada S lo manda a las familias de objetos en C sobre S bajo una relación de equivalencia. Decimos que nuestro modular functor es representable si existe un X, en este caso en C, de tal manera que H de X es igual a M, es decir, que M de S va a ser dado por home de S de X, de morfismos de S a X. Y decimos que si este X existe, decimos que X es un espacio de módulo refinado de M, del modular functor. Va a ser una solución a nuestro problema de clasificación. Los puntos de este X, cada punto va a ser, si yo cojo home de X a X, me da una familia sobre un punto, una familia sobre un punto va a ser precisamente uno de los objetos que estoy clasificando bajo la relación de equivalencia que estoy clasificando. Entonces, los puntos de este módulo, de ese espacio de módulo van a estar en correspondencia con los objetos que estoy clasificando bajo la relación de equivalencia que estoy clasificando, y más que eso, bueno, es un objeto geométrico bonito, y voy a tener una familia universal.
¿Qué significa? Como tengo que home de XX va a ser MX, si cojo la identidad, me va a dar una familia sobre X y esta va a ser una familia universal. ¿Por qué se llama una familia universal? Porque con esta familia voy a poder recuperar todas las familias. Con esta familia y los morfismos de S a X, voy a poder hacer un pullback y recuperar todas las familias de objetos de los que estoy clasificando sobre ese. ¿Ok? No siempre vamos, y la mayoría de veces, no vamos a poder encontrar un espacio de Model refinada. Entonces, tenemos una versión más suave, que es un espacio de Model coarse, que es, vamos a tener una transformación de nuestro funtor a un funtor de puntos, y va a ser biyectiva en los puntos. Si yo pongo si pongo la imagen en un punto, va a tener isomorfismo solo en los puntos y va a cumplir una propiedad universal. Va a ser el mejor funtor de puntos que cumple estas propiedades. Entonces eso va a ser un coarse moduli space. Si tienen preguntas, déjenme saberlo. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora es un ejemplo un ejemplo simple donde podamos ver cómo definir nuestro módulo de functor y quién va a ser quién lo va a representar. En nuestro ejemplo, los objetos que vamos a clasificar son puntos ordenados, son 4 puntos ordenados en el espacio proyectivo, en P1. Entonces tenemos P1, P2, P3, P4. Va a ser equivalente a Q1, Q2, Q3, Q4 si existe un automorfismo de P1 que mande P1 en Q1, P2 en Q2, P3 en Q3, Importante que los automorfismos del espacio proyectivo son transformaciones de Möbius, va a estar dado por PGL2 sobre C. Siempre que existe un único automorfismo del espacio proyectivo, que si tenemos 3 puntos, los manda en 0, 1, infinito. ¿Okay? Eso significa que también existe solo un único automorfismo de P1 del espacio proyectivo que manda a 0 en 0, en 1, 1, en infinito, infinito. Y eso es importante. Entonces, si yo tengo mis puntos P1, P2, P3, cojo este único automorfismo de P1 en P1 que manda P1, P2, P3 en 0, 1, infinito. Y la relación que voy a dar es, voy a coger el último punto y voy a aplicar este automorfismo en el último punto. Eso me va a dar una correspondencia 1 a 1 con este abierto de P1. P1 menos 0, 1, infinito. Y ese va a ser va a ser una correspondencia 1 a 1 y ese va a ser la solución a mi moduli problem. Para ahora lo vamos a hacer, lo vamos a definir como queremos, vamos a ver quiénes son las familias y cómo definimos nuestro moduli functor. Entonces, en este caso, una familia va a ser un morfismo bonito, proper flat, va a ser, eso es literalmente lo que nosotros llamamos familia, de X a S, donde todas las fibras van a ser P1s, espacios proyectivos, y voy a dar secciones. Una sección es un morfismo de S a X, que cuando lo compongo me da la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dar 4 secciones disyuntas y cuando yo coja una fibra, esas secciones me van a dar 4 puntos diferentes en cada una de los P1s que tengo las fibras. Y eso va a ser la noción de familia de mis 4 puntos sobre S. Va a ser un mapa de X a S donde todas las fibras son P1s y 4 secciones disyuntas. La equivalencia de familias, acá está en la forma en que ustedes esperan, que es voy a dar un isomorfismo de X a X' que respete la composición con S y lo mismo con las secciones. Y esto nos va a dar cómo 2 familias son equivalentes. Ahora definimos nuestro funtor. El funtor va a estar dado a S, lo mando a las familias sobre S, como las describimos, bajo la relación de equivalencia. Y este funtor es representable de forma refinada y el moduli space va a ser P1 menos 0, 1, infinito.
Entonces, lo que tenemos es que el funtor de puntos de P1, el abierto en P1, de 1 menos 0, 1 infinito, va a ser equivalente a nuestro funtor que acabamos de definir como familias, y vamos a tener una familia universal. La familia universal, en este caso, va a estar dada por este morfismo. Acá podemos ver cada fibra, va a ser P1, y las secciones disyuntas va a ser la familia trivial sobre P1 menos 0, 1 infinito, y las secciones van a estar dadas por la que manda a 0, a 1, a infinito y a la identidad. Esos 4 puntos, esto nos da la familia universal, y lo importante de la familia universal es que para cada morfismo de que yo tenga de S a P1 menos 0, 1 infinito, y con la familia universal puedo, después de hacer un pullback, voy a obtener todas, después de pullback la familia, voy a obtener todas las familias sobre S de los objetos que estoy clasificando, en este caso 4 puntos ordenados en P1. Entonces, eso es como un ejemplo eh, que tenemos sobre... Te paso una pregunta ahí, Alejandro. sí, claro. O sea, ese en principio es un conjunto sin ningún tipo de estructura, ¿cierto? No, en este caso todos son esquemas sobre C. Ah, ok, sí, Es perdón. decir, acá yo El ya S no es tengo de mi sets, sino categoría del y otro van a ser, lado. Listo, ya. sí, exacto. Esto sí es un Ok, conjunto, el otro, las familias están en los conjuntos. Acá ese va a ser, de algo geométrico, va a ser nuestra categoría. Yo tengo esquemas, que es la categoría que contiene las variedades complejas. Bueno, esquemas sobre eso. Pero puede ser variedades diferenciales o puede ser espacios topológicos, y ya, obviamente los objetos que vamos a clasificar son diferentes. Pero listo. en este caso un esquema, una variedad compleja, digamos. Vale. Entonces, bueno, entonces lo que queremos es plantear nuestro problema de clasificación. ¿Cómo lo planteamos? En términos de un moduli functor, y queremos saber si es representable o no. O si por lo menos podemos tener un espacio moduli coarse, si es casi representable, digámoslo. Bueno, entonces los problemas que vamos a tener para que nuestro moduli space, nuestro moduli functor sea representable. El primer problema que vamos a tener es la existencia de automorfismos. Si los objetos que estamos clasificando tienen automorfismos no triviales, no vamos a poder, no va a existir un espacio moduli refinado, un fine moduli space. ¿Por qué? Entonces, para esta parte voy a asumir que las familias son como las de las curvas, que son mapas de de manera que todas las fibras son los objetos que estamos clasificando, que es como la imagen más clara de familia que uno tiene. Entonces tengo un objeto de los que estoy clasificando y tengo un automorfismo no trivial. Voy a mirar sobre ese, voy a coger dos abiertos y voy a poner 1, U2. Voy a coger las familias triviales sobre U1 y U2, que todas las fibras son mi objeto E. ¿Ok? Y como E tiene un automorfismo no trivial, voy a pegarlos, y lo que me va a dar es una familia sobre S que no es la familia trivial, no va a ser producto S sobre S, sino otra familia donde todas las fibras siguen siendo E, pero no es la familia trivial. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Como lo vimos antes, si nuestro funtor, el que queremos representar, fuera representable, en este caso, lo que sucedería es que estas dos familias corresponderían al mismo morfismo, porque ¿qué sucede? Si los morfismos de S a X es lo mismo que M de S, y los puntos de X están en correspondencia con cada clase de equivalencia, el morfismo de S a X me tiene que decir qué objetos están en la familia sobre S. Los objetos que están acá sobre la familia sobre X es solo uno, entonces me va a dar solo un punto. Entonces, el mapa que le corresponde a cada familia es el mapa constante de S a X.
y a las dos familias les corresponde el mismo mapa, y eso no puede ser. Entonces, si tenemos automorfismos no triviales de las cosas que estamos clasificando, no vamos a poder tener espacios de Model refinados. Ok. El segundo problema que nos vamos a encontrar, sorry, el segundo problema que nos vamos a encontrar es que no va a ser acotado. ¿Qué significa que sea acotado? Que podemos encontrar un S, en este caso, que sea un S que se comporte bien, una buena familia. En el caso de los esquemas, es un esquema de tipo finito sobre C, de tal manera que sobre ese esquema o sobre ese S tengo todas las fibras de los objetos que estoy coleccionando van a aparecer ahí. Eso es, que por lo menos existe una familia donde no van a ser todas, no están en correspondencia, pero todas tienen que aparecer. Todos los objetos que estoy clasificando tienen que aparecer en esa familia y esa familia es bonita lo suficiente. En nuestro caso es tipo finito y significa, una cosa a las que va a implicar es que es un espacio, va a ser un espacio, un esquema neuteriano. Y vamos a ver que en muchos casos eso no sucede. Vamos a ver un ejemplo en el que no vamos a tener que es acotado. Entonces, si ahora vamos a ver, tenemos un moduli problem de que que los objetos que estamos clasificando son fibrados vectoriales de rango 2 y grado 0 sobre el espacio proyectivo. Entonces, definimos esto sería 2, 0, rango 2 y degree 0. Entonces, las familias van a estar dadas por fibrados vectoriales sobre el producto, de tal manera que cuando yo hago el pullback del fibrado vectorial, me va a dar un fibrado vectorial sobre P1 que tiene rango 2 y grado 0, bajo una relación de equivalencia que no la voy a mencionar acá, que no es trivial, digámoslo. Cuando cogemos esta familia, son fibrados vectoriales, tiene rango 2 y grado 0. Esto no va a ser un conjunto acotado. ¿Por qué? Porque si existiera un esquema de tipo finito sobre C, un esquema bonito neuteriano, donde todos fueran fibras, donde todos estos objetos de esta familia, de este conjunto, de esa colección, estuvieran ahí en esa familia, lo que sucedería es que si yo defino estos conjuntos, que son los T en T, tal que el número de secciones, número de secciones, la dimensión del espacio vectorial de secciones es mayor o igual a n, entonces este conjunto es cerrado en T. Y sabemos que estos fibrados vectoriales de rango 2 tienen dimensión n más 1. Tienen dimensión n más 1. Entonces, siempre van a estar, cada uno de estos va a estar en un SN diferente. ¿Qué sucede? Vamos a tener una cadena descendiente, decreciente, una cadena decreciente de objetos de cerrados en T que no se estabiliza y que son diferentes porque siempre tenemos uno de los objetos de acá diferente. Entonces, tenemos una cadena de conjuntos cerrados en T decreciente que nos estabiliza, significa que no va a ser neuteriano. Entonces, no ser acotado también nos va a impedir encontrar un moduli space bonito, que tenga una buena estructura geométrica. El otro problema es que no se ha separado, pero de ese no voy a hablar hoy. Bueno, ahora vamos a ver cómo solucionamos estos problemas. Entonces, la forma en que en geometría algebraica solucionamos estos problemas, digamos que básicamente, básicamente muy amplio, son dos. Uno, definiendo condiciones de estabilidad. Las condiciones de estabilidad, lo que vamos a hacer es que tenemos nuestra colección de objetos que queremos clasificar y de esos, la condición de estabilidad va a filtrar ciertos objetos, los estables, y esos objetos nos va a dar una familia acotada y va a ser una familia también separada que vamos a poder, que no van a saltar y vamos a poder
por lo menos teóricamente, encontrar un módulo de space bonito que funcione. Entonces, lo que hacemos es, vamos a introducir la noción de estabilidad y nos vamos a restringir a familias de objetos que se comportan mejor, que van a ser acotadas, por lo menos. El otro problema de los automorfismos, la solución es ir a stacks. Un stack realmente la noción es similar a la que estamos trabajando. En vez de tener funtores de nuestra categoría al conjunto de sets, vamos a tener funtores de la categoría a grupoides. No va a ir, pero los grupoides, digamos que van a ser, esa es la categoría de grupoides, van a ser categorías donde todos los morfismos tienen que ser isomorfismos. Y lo que realmente nos está diciendo es va a ser un funtor que va a recordar los automorfismos de las cosas que estamos clasificando, más o menos. Y depende si tiene automorfismos finitos o si tiene automorfismos infinitos, el problema de clasificación es de forma diferente, pero no voy a hablar más de stacks, vamos a irnos a las condiciones de estabilidad. Ok. Ok, so vamos a irnos a las condiciones de estabilidad en una categoría abeliana. Ahora los objetos que estamos clasificando van a estar en una categoría abeliana. Después vamos a poder fijar diferentes invariantes discretos, por ejemplo. La categoría de coherent sheaves contiene la categoría de fibrados vectoriales, la categoría de coherent sheaves de haces coherentes es una categoría abeliana, y vamos a después, fijando la estabilidad, fijando rango de degree, vamos a devolvernos a vamos a clasificar fibrados vectoriales de cierto rango y cierto grado. Entonces tenemos una categoría abeliana y Rudakov definió lo que es una condición de estabilidad en una categoría abeliana. Y realmente es simple, vamos a dar un preorden en los objetos de nuestra categoría abeliana, de tal manera que siempre que tengamos una sucesión exacta corta, B siempre va a estar en la mitad del orden. Sí, solo puede suceder que A es menor que B, que menor que C, o A es mayor que B, mayor que C, o todos son iguales respecto al preorden que damos. ¿Ok? Y decimos que un objeto es semiestable si es que un objeto es semiestable si para todos los subobjetos de A, que propios, diferentes de 0, tenemos que es menor o igual, y es estable si es estrictamente menor con el preorden que estamos dando. A la condición de estabilidad también le vamos a pedir que tenga algo que se llama filtraciones de Harden-Narasimhan, que es lo que nos está diciendo, de alguna forma, es que vamos a poder recuperar información de todos los objetos con la información de los estables y los semiestables. Eso es lo que nos está diciendo más o menos las filtraciones de Harden-Narasimhan. Ok. Una cosa interesante de las condiciones de estabilidad es que si yo tengo un objeto estable y cojo un morfismo, va por acá, y tengo un morfismo del objeto estable al mismo objeto estable, tiene que ser un automorfismo. ¿Por qué? Porque voy a poner mi objeto estable y voy a poner siempre kernel, imagen, y cokernel, y voy a tener la imagen como subobjeto en dos versiones, y en cada lado va a ser menor por estas condiciones y tendrá que ser igual, entonces va a tener que ser un automorfismo. Lo que sucede usualmente, por ejemplo, con los fibrados vectoriales, es que home de es un espacio vectorial de dimensión finita sobre C, y lo que va a implicar esto es que home de va a ser C, que en los fibrados vectoriales, eso es lo mejor que podemos tener. Esos son los automorfismos, digamos, triviales de C. No va a ser vacío, por eso no vamos a poder tener un moduli space refinado que clasifique las cosas auto-isomorphism. Si queremos clasificarlos auto-isomorphism, tendríamos que pasar stacks, pero vamos a poderlos clasificar bajo otra relación de equivalencia. Entonces vamos a ver qué pasa en ese caso.
Entonces, ahora la categoría que estamos considerando, la categoría booleana, es la categoría de haces coherentes, que solo es una categoría booleana que contiene los fibrados vectoriales, digámoslo así. Tenemos C, una curva proyectiva sobre C, y E es un fibrado vectorial de rango R y degree D. Entonces, el preorden que le vamos a dar acá vamos a definir slope, un slope que es grado sobre rango, si el rango es diferente de 0, infinito, si el rango es igual a 0, y el orden está dado por el orden de los reales que les da este valor. ¿Ok? Y cuando nos restringimos al conjunto de fibrados vectoriales de rango R y degree D, que son estables y semiestables, nos va a dar, si nosotros ponemos solo semiestables, es más fuerte, va a ser un conjunto, acotado. Ya ahí vamos avanzando. La conclusión acá va a ser que vamos a tener que el modo functor que está clasificando fibrados vectoriales de rango R, degree D, va a existir un espacio de moduli coarse que va a ser una variedad suave cuasi proyectiva, pero no, como sabemos, tenemos automorfismos, no los va a clasificar bajo la relación no van a ser bajo isomorfismo, sino bajo una relación que se llama desequivalencia, que depende de Harder-Narasimhan filtration. Lo definimos en términos de las filtraciones de Harder-Narasimhan. ¿Ok? Entonces, una opción son las condiciones de estabilidad. Ok. Acá voy a dar un salto un poquito. Vamos a ver cómo nos va. Yo trabajo con categorías derivadas y con condiciones de estabilidad en categorías derivadas. Entonces, primero voy a motivar por qué queremos trabajar con categorías derivadas en geometría algebraica. Segundo, por qué vale la pena la definición de estabilidad, extenderla a las categorías derivadas. Y después les voy a contar lo que yo trabajo actualmente. Entonces, acá X es una variedad proyectiva suave sobre los complejos y de nuevo tenemos a una categoría abeliana. Vamos a la categoría derivada. Los sujetos de la categoría derivada son complejos de cadena donde cada componente está en A, sobre A, no sé cómo se... y los morfismos, lo que va a pasar es que vamos a localizar por los cuasisomorfismos. Los cuasisomorfismos son los morfismos entre complejos de cadena que nos inducen un isomorfismo entre la cohomología de los complejos. Y acá los vamos a localizar, como cuando localizamos en los anillos ciertos objetos para invertirlos, acá también localizamos los cuasi-isomorfismos y lo que sucede es que ahora los cuasi-isomorfismos van a ser invertibles en la categoría derivada. Y eso juega un papel interesante. Lo otro que va a aparecer tenemos un funtor que es un shift, que literalmente hace lo que se imagina, es que corre el complejo, la posición 0 se va a la -1, eso es lo que hace, y eso va a ser un funtor triangulado, digamos. Y tenemos triángulos. Los triángulos acá son una sucesión, exacto, una sucesión exacta corta en la categoría abeliana se va a convertir en un triángulo, va a jugar el papel de los triángulos, pero realmente juega de las sucesiones exactas cortas, perdón, pero realmente creo que funcionan aún mejor. Eso es mi sensación. Entonces primero voy a tratar de motivar por qué trabajamos con categorías derivadas. Una de las motivaciones y por qué me parecen a mí importantes. De nuevo, tenemos nuestra variedad compleja. Nuestra categoría abeliana con la que vamos a trabajar es la categoría de haces coherentes sobre X. Y la notación que voy a usar es dbx, es db de coherent shift sobre X. En geometría algebraica nos interesa clasificar las variedades proyectivas bajo la relación de ser bajo birational equivalence. ¿Ok? Eso es
Y lo que sucede es que la categoría derivada va a ser un invariante más refinado que, por ejemplo, tomar la categoría de coherent shifts. Y lo que esperamos es que capture más de la geometría biracional. Lo que sucede es que tenemos, por ejemplo, acá el teorema de Bondal-Orlov. Si tenemos que nuestro canonical shift es ample, o menos el canonical shift es ample, si las categorías derivadas son equivalentes, las variedades van a ser isomorfas. Entonces, en ese caso, sí, la equivalencia de categorías derivadas no nos están diciendo tanto. Pero en el caso en que el canonical shift es trivial, por ejemplo, cuando trabajamos con K-tree surfaces o Yao trifles, en ese caso va a ser más interesante estudiar la categoría derivada. Quiero mostrar cómo va a funcionar un poco la relación entre el birational equivalence y la equivalencia de las categorías derivadas. Entonces, está esta conjetura de Kawamata, que nos dice que si tenemos dos variedades proyectivas suaves complejas y tenemos Z, otra variedad, y dos morfismos birracionales de ZX, de Z a Y, de tal manera que cuando cojamos el pullback del canonical shift nos dé que son iguales. Estas dos ya son birracionales, pero tiene una condición más. Birracional solo no va a funcionar. Necesitamos esa condición, que esto suceda. Cuando esto sucede, la conjetura es que vamos a tener una equivalencia de las categorías derivadas. Y lo importante acá es que cuando esta equivalencia se da, la categoría de coherent shifts dentro de X no va a ir a la categoría de coherent shifts dentro de DBY. Va a ir a otra categoría abeliana. Entonces, por eso nos interesa estudiar las categorías abelianas dentro de la categoría derivada de Y, y nos interesa poder poner condiciones de estabilidad ahí, porque la imagen va a estar en esa categoría abeliana, y ahí es donde vamos a ver cómo se van a mover, ya vamos a ver cómo van a variar los moduli space cuando las categorías derivadas. Ya, ahora vamos a hablar de las condiciones de estabilidad de Bridgeland, que son condiciones de estabilidad en categorías trianguladas en general. Nosotros solo nos vamos a enfocar en categorías derivadas. Algo muy importante de las condiciones de estabilidad que debí mencionar y no he mencionado es, por ejemplo, en la curva no dependen de ningún parámetro. Cuando subimos a una superficie, en ese caso dependían de un parámetro. De una elección de una line bundle ample, que es la que nos va a dar el grado de los fibrados vectoriales. Esa elección nos va a dar diferentes selecciones de condiciones de estabilidad. Y gran parte de lo que nos interesa a nosotros es ver cómo va variando el espacio de moduli cuando variamos el parámetro. Eso va a ser algo importante acá. Vamos a tener nuestra categoría abeliana y vamos a dar un espacio de condiciones de estabilidad. Vamos a poner condiciones de estabilidad ahora en la categoría derivada, en DBA. Y eso primero va a ser un manifold complejo, eso ya vamos a verlo más formal, es un teorema de Bridgeland, y eso es un gran, es un gran, no sé cómo decir, es un gran resultado. Es un gran resultado. Uno, porque es un invariante que nos da un manifold complejo, y dos, porque podemos ver cómo varía, en el espacio, cómo varían las condiciones de estabilidad, y vamos a ver después cómo se refleja en la variación de los moduli spaces. Entonces, vamos a tener una categoría abeliana, vamos a estudiar las condiciones de estabilidad de la categoría derivada sobre A, y esto va a ser un manifold complejo que se comporta muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener algo que tiene un well-behaved Wallen-Chamber decomposition. ¿Qué significa esto? Vamos a tener walls de codimensión 1, y que en este dibujito son estas rayitas, y
cuando quitamos los walls nos van a quedar diferentes componentes conexas donde ahí tengo la condición de estabilidad, mi moduli space está conectado a esa condición de estabilidad y no va a cambiar en ese chamber. Entonces, si yo tengo cualquier condición de estabilidad que esté acá, no cambia mi moduli space y cuando cruzo el wall, sí va a cambiar mi moduli space. Pero lo que esperamos es que este cambio sea que sean birracionales. Eso es lo que esperamos. Y eso es lo que usualmente pasa cuando hacemos variaciones de las condiciones de estabilidad, que los espacios que tenemos van a ser birracionales. Entonces, una de las cosas que a mí me parece importante porque estudiamos moduli spaces, uno porque nos da variedades, nos produce variedades de dimensión grande que podemos estudiar con la estructura de los objetos que estamos clasificando. Dos, los objetos que estamos estudiando los objetos que estamos clasificando en familias y podemos ver cómo varían continuamente y podemos pasar propiedades de ciertos objetos a otros porque varían continuamente. Y tres, va a ser muy útil en nuestro caso para el Minimal Model Program, que es la clasificación que hacemos en geometría algebraica bajo Birational Equivalence. Entonces, por ejemplo, lo que hace el Minimal Model Program es, si vamos a relacionar nuestras variedades complejas up to birational equivalence, y vamos a escoger bueno, no una usualmente, pero la idea es que podamos escoger en la clase equivalencia de una que sea la más simple, y la vamos a llamar minimal, digámoslo así. Para las superficies siempre lo podemos hacer, una superficie minimal es que no tenga curvas -1 curves, y vamos a poder siempre hacer, vamos a poderlas contraer hasta que lleguemos a la minimal. Y lo bueno en este caso es que con las condiciones de estabilidad de Bridgeland y variando la condición de estabilidad de Bridgeland en la superficie, vamos a obtener con los moduli spaces, vamos a obtener todo, vamos a poder recuperar todo el Minimal Model Program para superficies. ¿Qué significa eso? Que vamos, que las superficies las vamos a recuperar como espacios de moduli y que cada vez que cruzamos un wall, vamos, el Minimal Model Program, que es esta sucesión de morfismos hasta llegar a la minimal, lo vamos a poder dar cruzando walls. Eso es lo que va a suceder. Y eso es una de las motivaciones por las cuales estudiar el manifold de estabilidad, el stability manifold, de las condiciones de estabilidad es importante para nosotros. Entonces ahora les cuento más o menos qué hago yo. No, primero les voy a definir qué es una condición de estabilidad de Bridgeland, porque es muy parecida, es muy intuitiva, como que después de tener la definición en una categoría abeliana, es bastante gráfico. Entonces creo que después de la definición que vimos de la categoría abeliana, es bastante intuitivo o natural, comillas, cómo definirla en la categoría derivada. Es una condición de estabilidad de Bridgeland, está dada por una función de estabilidad y un corazón. Un corazón va a ser una categoría, para nosotros va a ser una categoría abeliana, dentro, esto es un DBA, usualmente son categorías triangulares, va a ser una categoría abeliana en DBA, que no necesariamente va a ser A, como vimos en el ejemplito en la conjetura Kawamata, una categoría abeliana en A, que con los chips que tenemos, va a cubrir toda la categoría triangulada. Entonces tenemos nuestra categoría B, y si yo cojo los chips, voy a poder producir todos los objetos. No así tan literal, pero lo que voy a tener es que voy a poder poner un cohomological functor con valores en B, pero gráficamente es B con los chips cubre toda la categoría T. Entonces lo que sucede es que si yo puedo poner una condición de estabilidad en mi categoría abeliana, con los chips ya la puedo mover. Y lo que voy a hacer, la forma en que lo voy a hacer es exactamente como lo hicimos en la categoría abeliana. Vamos a poner un preorden que cumpla la condición que dimos, que siempre tenga el B en la mitad. La forma de describir eso de una forma más clara es
vamos a tomar las sucesiones exactas cortas, vamos a coger el grupo generado por todos los objetos de A y lo vamos a up to la relación de que si están en una sucesión exacta corta, esto es 0, ¿cierto? Eso es el growth entity group. Y vamos a definir un homomorfismo de grupo que va de el growth entity group a C. Eso es exactamente lo mismo que hicimos con el preorden. ¿Qué sucede? Ahora, si yo tengo en el growth entity group A y C nos da B, entonces cuando tengo el homomorfismo C, tengo dos vectores, y cuando lo sumo, la suma, el vector siempre va a estar en la mitad, y la fase de ese vector siempre va a estar en la mitad. Lo que sucede es que vamos a cambiar ese preorden por ángulos en C, los ángulos de los vectores que tenemos. Y obviamente cuando sumamos dos ángulos, siempre está en la mitad, y eso es lo que nos va a dar. Así es la forma en que definimos la condición de estabilidad en la categoría abeliana, y después la extendemos como un covering space. Esto va a tener valores solo de 0 a 1, y en el covering space, con los enteros, nos va a dar valores en todos los reales. Y eso es como la imagen que yo tengo gráfica de una condición de estabilidad de Richland. Y también podemos definirlos en términos del slope, como lo hicimos en los fibrados vectoriales, y va a funcionar slope o el ángulo del complejo, más o menos lo mismo. Ok. Entonces vamos a coger este STAP de BA, que son todas las condiciones de estabilidad, y lo que nos dice Richland es que, puse otra vez una triangular, pero es de BA. En nuestro caso, todas son de BA. Las condiciones de estabilidad nos va a dar un manifold complejo, y en nuestro caso, cuando escogieron shifts, va a ser de dimensión finita. Entonces es un manifold complejo interesante. Yo ahora les voy a decir cuál es mi categoría abeliana. Mi categoría abeliana es la categoría de triplas holomorfas. ¿Qué es una tripla holomorfa? Es un morfismo entre dos haces coherentes. Y ya está. La tripla es E1, E2, dos haces coherentes y un morfismo entre ellos. Eso nos da una categoría abeliana, y yo trabajo con la categoría triangulada, la categoría derivada de esta, que ahora voy a llamar T de X. ¿Por qué me interesa? Primero, porque ya existen condiciones de estabilidad en la categoría abeliana que nos producen espacios de módulo bonitos, proyectivos, construidos vía GIT, que es construidos vía estabilidad, un slope stability. Lo segundo es que estos espacios vectoriales los usamos para trabajar, para estudiar fibrados vectoriales de Higgs, que son que para nosotros son importantes cuando tenemos el Hitching Fibration y un C-star action. La parte fija va a estar dada por triplas holomorfas, bueno, por holomorphic chains, in fact. Entonces, esta categoría, si ya tenemos condiciones de estabilidad en la categoría abeliana, tiene sentido estudiar otras condiciones de estabilidad. Y lo otro, acá ya hay un Wall-and-Chamber decomposition, y nos va a dar una imagen completa de cómo funciona un Wall-and-Chamber decomposition. Entonces, ok. Entonces, mis goals desde el principio fueron estudiar la categoría derivada, describir el stability manifold, y es describir todas las condiciones de estabilidad. Usualmente no es fácil, está hecho para curvas, superficies, para algunos trefolds. Aún probar que en los trefolds no era vacío es un gran achievement. No es fácil encontrar condiciones de estabilidad. Construir los espacios de módulo y entender su Wall-and-Chamber decomposition. Entonces, lo que nosotros hicimos, uno es describir toda el stability manifold, es describimos todas las condiciones de estabilidad que están ahí. ¿Por qué me parece bonito? Porque usualmente las condiciones, el stability manifold es cuando lo escriben totalmente, son para categorías de cohomological dimension 1, y esta tiene cohomological dimension 2. Entonces, está entre las curvas y las superficies. Para las superficies ya no es posible describir, solo podemos describir un componente conexa. Entonces, lo que describimos todas las condiciones de estabilidad, describimos muy bien la categoría triangulada, y la forma de escribir la categoría triangular es muy, la categoría derivada es muy generalizable, y lo que probamos es que es un manifold complejo conexo de dimensión 4.
Y lo otro que hicimos fue, con Dominique Bonet, fue construir construir todos los moduli problem y probar que los moduli stacks, que son algebraicos, de tipo finito sobre C, y admiten un good moduli space propio, bueno, no voy a entrar en qué es un good moduli space, pero es un algebraic space que esperamos que sea al final un espacio proyectivo, porque en el caso clásico de las condiciones de estabilidad que ya teníamos, son espacios proyectivos, entonces esperamos lo mismo, todavía nos falta ese paso. Y queremos ver cómo completa el wall crossing, todavía no hemos jugado lo suficiente con el wall and chamber de composición de nuestros moduli para ver qué información adicional nos da de alpha stability. Entonces, eso es más o menos lo que yo hago, es un salto ahí, pero muchas gracias y espero preguntas con las que sean. Muchas gracias, Alejandro. ¿Hay preguntas para Alejandra de parte de los asistentes? Sí, yo tenía una pregunta. Sí, dale, Sergio. Que si me podías dar un ejemplo de una categoría booleana no estable. Es que no sé, como te estoy intentando pensar y no se me ocurre ninguno. La categoría abeliana como tal, no, la condición de estabilidad la definimos en los objetos de la categoría abeliana, ¿cierto? Oh, ok, ya, entonces ya por eso es que estaba ¿Entiendes? confundido. Yo decía como, ¿todos Dale, los no. objetos cumplen eso? No. Entonces, Ok. tenemos nuestra categoría abeliana y en la categoría abeliana definimos el preorden y de esos objetos con los que satisfacen la condición de que no, si me dices que los objetos tienen el preorden siempre va a ser menor, esos son estables. Por ejemplo, objetos que no son estables en la categoría de haces coherentes son estos fibrados vectoriales que pusimos acá. Estos no son estables y por eso mismo no nos van a dar algo acotado. Que son estos. Chun. ¿Dónde están? Familias más abajo, en la parte de acotados. Estos son, por ejemplo, fibrados vectoriales no estables. Respecto a la condición de estabilidad, slope, antecitos. Acá. Estos son fibrados vectoriales no estables. Si usamos la condición de estabilidad que definimos acá de grado, de degree y rango, estos fibrados vectoriales no la satisfacen y por eso no van a ser estables y los vamos a tener que quitar de la colección para poder producir un moduli space bonito. Ok. Ok, sí, es que yo me había confundido ahí. Dije, todos los objetos de la categoría tienen que cumplir. No, está muy extraño. Entonces, no sé. Pero sí, está bien. Solo los vamos a filtrar. Sí, Sí, tenemos de nuestros objetos, vamos a filtrar los estables y esos son los que nos van a servir para construir el moduli space. vale. Gracias. No podemos, sí, no puede, por ejemplo, clasificar todos los fibras vectoriales de rango R y degree D, no podemos porque no va a ser acotado, y necesitamos la condición de estabilidad para coger los semiestables y los estables y tener espacios de módulo que sean bonitos, suaves, proyectivos. ¿Más Y preguntas para Alejandra? Ok. Yo tenía una pregunta que tiene que ver como con las condiciones de estabilidad. Dale. Y es que tú definiste una condición de estabilidad, se me olvidó el primer nombre, el de la primera condición que definiste. Y después definiste la condición de estabilidad de Bridgeland para categorías derivadas, ¿cierto? Sí. Ujú. Parece ser, o lo que entendí del discurso era como que para cierto tipo de categorías definimos ciertas condiciones de estabilidad que pueden cambiar dependiendo del tipo de categoría que uno tenga, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo en sí qué es lo que buscan las condiciones de estabilidad? ¿Es simplemente como buscar los objetos bonitos para los cuales yo puedo construir el moduli space o hay algo más como canónico? Dos cosas. Una es filtrar objetos, la otra es que cuando podemos cambiar la condición de estabilidad, el moduli space va a cambiar. Pero Ujú, como el espacio de condiciones de estabilidad es un complex manifold, varía continuamente. Entonces no puede cambiar el moduli abruptamente solo cuando cruzamos un wall. ujú. Entonces va a cambiar continuamente y realmente va a ser constante en los chambers, como en el dibujito, y cuando cruzamos el wall nos va a dar otro. Entonces, la segunda parte que estudiamos es la variación de la condición de estabilidad. Cuando variamos la condición de Mm, estabilidad, varía el moduli space y esos nos van a dar
lo que esperamos es que sea, y lo que pasa usualmente, es que los model space van a ser birracionales. Y por ahora yo creo que sí, ahorita es la mejor técnica para estudiar birational geometry, sí, para estudiar birational geometry, digamos, en la superficie se recupera todo el minimal model program, con los treefolds uno empieza a poder construir ciertos flips and flops que dan el birracional. Entonces, las dos cosas, una, construir los moduli, que ya por sí es algo importante. Por ejemplo, cuando uno construye el moduli de las K-tree surfaces, yo hablo un montón, cuando uno construye el moduli de las K-tree surfaces, uno tiene una que sabe que es simple conexa y con eso prueba que todas son simple conexas, porque todas están en la misma familia bonita. Entonces, juega por dentro y para afuera. La estructura de los chiquitos nos dicen cosas del grande, la estructura del moduli nos va a decir cosas de los objetos que estamos clasificando. Ok. Creo que me respondiste las preguntas que tenía en la charla. Porque lo otro que te iba a apuntar era como este World Chamber de composición, como, o sea, el punto es que dentro de las cámaras tú vas variando continuamente, ¿cierto? Sí, y no va a cambiar. Pero cuando pasas el wall es que cambias a algo que es birracionalmente equivalente, pero no satisface cierta propiedad. ¿Y cuál sería esa propiedad? No, sigue siendo como la condición de estabilidad cambia, los objetos estables cambian, entonces el moduli va a cambiar. Entonces voy a tener dos moduli spaces que van a estar relacionados, porque obviamente como cambia continuamente no puede ser algo, y van a estar relacionados por la idea es que sean birracionales. Ok. Y hay una construcción como, así sea una construcción medio trivial, pero se supone que tú quieres, o sea, un módulo de space de alguna manera lo que hace es representar cierta categoría, ¿cierto? Por lo menos los espacios de cierta categoría. ¿Sí? Clasificar de cierta categoría. Módulo de Sí. equivalencia, exacto. Pero tú sabes si todas las variedades complejas son el módulo de space de algo en general, o sea, de un tipo de categoría. Digamos, dada una variedad compleja, tú puedes construir una categoría tal que el módulo de space de esa categoría corresponde a esta cosa. Pues uno siempre puede ¿Cuál sería el construir trivial? el HDX, ¿sí me entiendes? El HDX ya es un módulo, pero obviamente es trivial. Y es el mismo, representa el mismo. Entonces, supongo que uno puede jugar para que esa sea, ¿sí me entiendes? Pero Sí, sí, sí. nunca lo veo como de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Ok. Como tengo un punto, quiero saber si es representable. No, es Pero simplemente como si tiene sentido la pregunta de cuáles son las variedades que representan algo, pero pues si siempre puedes construir modelo de space, entonces cualquier son variedad los representa funtores, algo. como los funtores que sean representables, ¿cierto? Ujú. Como si, es decir, siempre todas las variedades representan algún funtor, el h de x, pero obviamente eso no nos dice nada. Entonces, si representan algo interesante, nunca lo he hecho al contrario, no lo sé. Mm, Si puedo poner un moduli problem que me fuerce x, no lo sé. Usualmente. ok, Pero no, a veces sí, digamos con PN, con eso son formas diferentes de dar funtores que te sigan dando PN, que no sea el funtor de puntos, y si hay formas, dando con secciones, como line bundles y secciones de line bundle, te van a dar, clasificándolas, va a dar el espacio proyectivo, por ejemplo. Entonces sí, uno a veces sí juega al contrario, ok. pero en general no sé. Vale, ¿hay más preguntas de parte de los asistentes? Estudiantes, invitados. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces agradezcamos a Alejandra de nuevo. Muchas gracias por la charla. Recuerden que la próxima semana vamos a tener pues coloquio, como normal. Déjenme que estoy revisando aquí la página. Sí, vamos a tener a Eddie Pariwan de la Universidad Javeriana. Probablemente nos va a hablar sobre teoría de grafos y algo de combinatoria en teoría de grafos. Entonces, pues están todos bienvenidos, ¿no? Muchas Y gracias, Alejandro. yo Ah, quería hacer sí, dale, dale. mi publicidad política no pagada. No mentiras. Yo trabajo en el ICTP y en el ICTP hay un programa que se llama Diploma. El diploma está hecho para, no es una maestría, pero es algo que está después del pregrado y la maestría. Y la idea es que sea un paso intermedio por si están pensando en aplicar a Europa o a Estados Unidos para hacer las maestrías o el doctorado, es un buen paso intermedio para hacer conexiones y para ellos también los guían en cómo aplicar.
y es un año como también de nivelación hasta cierto punto, pero no creo que sea necesario, pero es más el ambiente internacional y las conexiones que salen de ahí para aplicar de una forma también más tranquila a maestrías y doctorados. Entonces, es mi promoción al diploma para que si están pensando aplicar a maestrías y doctorados, también piensen en aplicar al diploma del ICTP. Ok, bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, tal vez vale la pena. Creo que hay una pregunta en el chat, creo que pregunta que si hay algún link para lo del diploma, Sí, como por las gracias. aplicaciones. Lo busco. Y mientras lo buscas, pues, o sea, hay una cosa nomás que quiero mencionar y es que a veces uno piensa que tal vez hacer el diploma puede ser atrasarse un poquito y de pronto sí, de pronto puede ser perder un año de tiempo, pero realmente la ganancia es que uno pues llega más maduro a las aplicaciones, además de hacerse conocer, si de pronto ustedes son buenos estudiantes, pues en el diploma pueden encontrar buenos profesores que los reconozcan y probablemente los asesoren mejor sobre dónde aplicar o con quién aplicar. Entonces, Alejandra acaba de dejar en el chat el link. Voy a darles tal vez un minutico antes de cerrar la sesión para que lo copien y lo abran en otro lado si están interesados. Y pues nada, pues muchas gracias Alejandra de nuevo por la charla No, y con por mucho gusto. aceptar dar la charla casi a medianoche Ah, no, sí, en Italia. sí, son las 12:05, es mi primera charla de medianoche. Sí. Y bueno, pues los esperamos a todos la próxima semana, ¿vale? Chao Alejandra, que estés bien. Chao. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Muchas gracias.